Sanyo nació de un deseo muy simple pero poderoso, el de salir adelante por cuenta propia y dejar huella en el mundo. Era 1947, apenas 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y Japón todavía estaba tratando de levantarse de las ruinas. En ese contexto tan difícil, un hombre llamado Toshio Yue tomó una decisión que cambiaría su vida, y también la historia de la tecnología japonesa. Toshio no era un desconocido. Había trabajado durante años junto a su cuñado, nada menos que Konosuke Matsushita, el fundador de Panasonic, una de las empresas más grandes del país. Pero Toshio quería algo más. Quería construir algo propio, algo con su nombre, algo que lo representara de verdad. Y así fue como, con apenas unos pocos recursos y el permiso para usar una antigua fábrica vacía que le prestó su ex jefe, nació lo que pronto se llamaría Sanyo. Su primer producto fue muy modesto, pero útil: lámparas generadoras para bicicletas, de esas que se encendían cuando se pedaleaba, algo muy necesario en un país donde muchos se movían en bicicleta por ciudades todavía en reconstrucción. Estas lámparas no solo iluminaban el camino, sino que también simbolizaban el espíritu de la empresa, prácticas, accesibles y pensadas para la vida diaria de la gente común. El nombre Sanyo no fue elegido al azar. Significa 3 océanos, porque Toshio soñaba con que algún día sus productos cruzaran el Pacífico, el Atlántico y el Índico y llegaran a hogares de todo el mundo. En 1950 formalizó la empresa y solo 4 años después ya cotizaba en la bolsa japonesa. Era una hazaña enorme para una compañía tan joven en un país que apenas empezaba a sanar. Desde sus primeros pasos, Sanyo demostró que tenía algo especial. No se trataba solo de fabricar cosas, sino de hacerlo pensando en cómo mejorar la vida cotidiana de las personas. En 1952 lanzó la primera radio hecha de plástico en Japón. Aunque hoy eso puede sonar común, en esa época fue un cambio enorme. Las radios tradicionales eran grandes, pesadas y caras. Con esta innovación, Sanyo logró que más familias pudieran tener una en casa sin gastar tanto, y además con la ventaja de que eran más livianas y fáciles de mover. Era un ejemplo claro de cómo la tecnología, bien pensada, podía acercarse más a la gente. Y eso fue apenas el comienzo. En 1954, Sanyo presentó una lavadora con un sistema que hacía girar el agua y la ropa para limpiarla, una novedad que aliviaba mucho el trabajo doméstico. En un país donde muchas tareas del hogar seguían siendo manuales, este tipo de inventos marcaban un antes y un después. Poco a poco, Sanyo fue dejando de ser vista solo como esa pequeña empresa que fabricaba lámparas para bicicletas y empezó a ganar reconocimiento como una marca innovadora que pensaba en la vida real de las personas. A lo largo de la década de los años 60, se animó a entrar en nuevos terrenos. Primero con televisores y luego con una variedad de aparatos electrónicos que harían cada vez más fácil la vida dentro del hogar. Era el inicio de una expansión que no se detendría durante décadas. La década de 1970 marcó un antes y un después para Sanyo. Fue una época de grandes avances tecnológicos, donde los aparatos que antes ocupaban medio mueble comenzaban a reducir su tamaño, gracias a la llegada del transistor. Este pequeño pero poderoso componente permitió dejar atrás las voluminosas válvulas que usaban los equipos antiguos y abrió la puerta a una nueva generación de productos más compactos, eficientes y accesibles. Sanyo aprovechó esa ola de innovación para lanzar uno de sus productos más recordados: un televisor portátil con pantalla de apenas 8 pulgadas, completamente alimentado por baterías. Era un equipo que cabía en una mochila, se podía llevar a cualquier parte y funcionaba sin necesidad de enchufes. Para la época, aquello era revolucionario. La gente podía ver la televisión en el parque, en la playa o en el auto, algo impensado solo unos años antes. El modelo se conoció como Sanyo 8P2 y fue uno de los primeros televisores portátiles construidos totalmente con tecnología de transistores. Su diseño y funcionamiento lo convirtieron en un objeto de deseo inmediato. Este modelo no solo fue un logro técnico, sino una declaración de intenciones. Sanyo quería jugar en las grandes ligas y lo demostró al lanzar su 8P2 casi al mismo tiempo que Sony sacaba su famoso TV8301, con el que guarda muchas similitudes.
Ambas marcas apostaron por la miniaturización y la movilidad, dos conceptos que estaban empezando a redefinir la electrónica de consumo. Pero mientras Sony apuntaba al prestigio, Sanyo fue más directa. Quería llegar al público masivo, con productos accesibles y funcionales. Así empezó a construir su reputación como una marca práctica, que innovaba sin perder de vista al usuario común. Aquel pequeño televisor era una muestra clara de lo que vendría después. Una empresa dispuesta a desafiar a los gigantes y ganar terreno con ingenio y visión. El siguiente paso lógico fue mirar más allá de las fronteras. En 1969, Sanyo dio un golpe de efecto al incorporar como vicepresidente a un personaje clave en su historia. Howard Ladd, un ejecutivo estadounidense con gran experiencia en el mercado audiovisual. Ladd no solo conocía bien la industria norteamericana, sino que entendía cómo conectar con el consumidor estadounidense. Gracias a su impulso, la marca trazó un plan para aterrizar en Estados Unidos con fuerza, y en 1970 ya estaba ejecutando una de las campañas publicitarias más agresivas de su historia. Sanyo apareció en radios, canales de televisión y revistas, posicionándose rápidamente como una opción moderna y confiable. No era común que una marca japonesa fuera reconocida de inmediato en el competitivo mercado estadounidense, pero Sanyo lo logró, en gran parte por su enfoque audaz y directo. La jugada maestra, sin embargo, llegó en 1975, cuando Sanyo adquirió Fisher Electronics, una empresa de audio muy respetada en Estados Unidos. Fisher tenía ya décadas de historia, y era conocida por fabricar equipos de sonido de alta fidelidad. Con esta compra, Sanyo no solo ganó una marca con peso propio, sino también una entrada directa al corazón del mercado estadounidense. Estableció su sede en Los Ángeles y reconfiguró la operación bajo el nombre de Sanyo Fisher, combinando la fuerza de producción japonesa con el estilo americano. Bajo el liderazgo de Ladd, se apostó por una tendencia que estaba empezando a ganar seguidores. El sonido cuadrafónico, o lo que es lo mismo, sistemas de audio con 4 canales que daban una sensación envolvente, algo que hoy podríamos comparar con el efecto de sonido en 360 grados. El lema era claro: déjanos darte el equipo, tú pon la música. Y funcionó. En solo 6 años, entre 1972 y 1978, las ventas de Sanyo en Estados Unidos pasaron de 71 millones a 855 millones de dólares. No fue suerte, fue estrategia, innovación y un conocimiento profundo del mercado. En muy poco tiempo, Sanyo dejó de ser una desconocida para convertirse en una de las marcas más sólidas en el mundo de la electrónica de consumo. No todo en la historia de Sanyo fue un acierto inmediato. Como muchas empresas que se arriesgan a innovar, también tuvo sus tropiezos. Durante los años 70, en pleno auge del entretenimiento doméstico, la compañía quiso marcar su propio camino en el terreno del vídeo. Mientras el mundo comenzaba a dejar atrás los proyectores de cintas y buscaba una forma más cómoda de grabar y ver películas en casa, Sanyo apostó por crear su propio formato de videocintas. Lo llamó V-Cord. Este sistema usaba casetes diferentes a los que luego se volverían estándar, y aunque tenía sus ventajas, como un tamaño compacto y cierta facilidad de uso, el público no terminó de adoptarlo. Parte del problema fue que los consumidores ya estaban empezando a familiarizarse con otras marcas y formatos más respaldados, como el Betamax de Sony o el VHS de JVC. Sanyo aprendió ahí una lección importante. En tecnología, innovar no siempre significa inventar desde cero, sino también saber cuándo unirse al rumbo que ya toma la industria. Así fue como, reconociendo esa realidad, Sanyo tomó una decisión estratégica. En lugar de seguir insistiendo con su propio formato, se alió con Sony y adoptó el sistema Betamax, una apuesta fuerte que todavía parecía prometedora. En 1977 lanzó su primera videograbadora compatible, la VTC9100, que en Estados Unidos se conoció como Betacord. Era un aparato grande y sólido, con botones tipo piano que le daban un aire moderno, y una calidad de construcción que transmitía confianza. Lo mejor, era más económica que la versión equivalente de Sony, lo que la convirtió en una alternativa atractiva para quienes querían grabar sus programas de televisión o alquilar películas sin dejar medio sueldo en el intento. Sanyo no se quedó ahí. Continuó mejorando sus grabadoras con modelos como la Super Beta, que ofrecía mejor calidad de imagen, y la Beta Hi-Fi,
que sumaba sonido estéreo. Uno de sus mayores éxitos fue el modelo VTC 5000, lanzado en Reino Unido en 1983. Más liviano, más barato y con un diseño amigable, se convirtió en uno de los videograbadores más vendidos del país. Para muchos hogares europeos, fue su primera puerta de entrada al cine en casa. Pero mientras tanto, el panorama del vídeo seguía cambiando rápidamente. El sistema VHS, impulsado por otras marcas como JVC, Panasonic y RCA, comenzó a ganar una batalla silenciosa pero definitiva. Ofrecía casetes más largos, una red de distribución más amplia y pronto los videoclubes empezaron a llenar sus estanterías casi exclusivamente con títulos en formato VHS. En ese contexto, Sanyo siguió adaptándose. En 1976, antes de que la guerra de formatos se resolviera, realizó otro movimiento importante. Compró la planta de Warwick Electronics, que hasta entonces pertenecía a Whirlpool. Esta fábrica, ubicada en Estados Unidos, producía televisores que luego se vendían bajo la marca Sears, una de las cadenas más grandes del país. Gracias a esta compra, Sanyo no solo amplió su capacidad de producción, sino que también se posicionó como proveedor directo para un mercado enorme. Así, incluso cuando un televisor decía Sears en el frente, muchas veces lo que había dentro era pura tecnología de Sanyo. La marca tampoco se quedó quieta en otras áreas. En 1982, viendo el crecimiento de los ordenadores personales, Sanyo decidió incursionar en el mundo de la informática. Lanzó una línea de computadoras llamada MBC1000, diseñada para tareas de oficina y educación, y basada en un sistema operativo popular de la época, CP/M. Sin embargo, el paso decisivo llegó en 1983 con la aparición del MBC550. Una computadora compatible con los ordenadores IBM, que eran ya el estándar en muchas empresas. El MBC 550 fue publicitado como el PC compatible más barato del mercado, y realmente lo era. Su precio era muy inferior al de IBM, o incluso al de otras marcas rivales como Compaq o Tandy. Al principio atrajo la atención de muchos consumidores con presupuestos ajustados, pero el entusiasmo se desinfló rápido. Aunque el equipo era sólido y cumplía con lo básico, tenía un problema importante. No era 100% compatible con todos los programas diseñados para IBM. Muchos usuarios se encontraron con que ciertos juegos o aplicaciones no funcionaban correctamente. Eso, sumado a la feroz competencia del sector, provocó que Sanyo abandonara rápidamente ese camino y regresara a su terreno más conocido, la electrónica de consumo. Para quienes vivieron la explosión de la música callejera en los años 80, los llamados boomboxes fueron mucho más que aparatos de sonido. Eran una declaración de estilo, presencia y poder. Sanyo, que ya había demostrado ser una empresa capaz de combinar tecnología con cultura popular, no se quedó atrás. En 1979 lanzó uno de sus modelos más icónicos, el M9998. Un equipo enorme con doble reproductor de casete, varios sintonizadores de radio, múltiples modos de reproducción y un diseño que no pasaba desapercibido. Estaba cubierto de detalles metálicos, tenía luces que respondían al ritmo de la música y medía casi medio metro de ancho. Además, pesaba más de 8 kilos, lo que no impedía que muchos lo llevaran al hombro con orgullo. Su potencia era tal que podía llenar una calle entera con música, y su estética agresiva lo convirtió rápidamente en un símbolo urbano, especialmente entre jóvenes que encontraban en él una forma de expresión. Este tipo de productos no solo marcaron tendencias, sino que también ayudaron a consolidar la imagen de Sanyo como una marca cercana al público joven, dinámica y conectada con los cambios culturales. Un año después, en 1980, Sanyo lanzó otro modelo que, sin saberlo, pasaría a la historia del cine y la cultura pop, el M9923. Aunque era un poco más discreto que el M9998, tuvo una aparición que lo catapultó a la fama. Se lo puede ver claramente en la película Predator, de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, muchos lo conocen como el Predator Boombox, y su precio se disparó en el mercado de coleccionistas. Hoy en día sigue siendo uno de los modelos más buscados por nostálgicos y fanáticos del audio retro.
Sanyo, sin proponérselo, había creado no solo tecnología, sino objetos de culto. A medida que avanzaban los años 80, la batalla de los formatos de vídeo casero también llegaba a su punto más álgido. Aunque Sanyo había apostado con decisión al sistema Betamax, de la mano de Sony, la realidad del mercado impuso otra dirección. El formato VHS, apoyado por marcas como JVC y Panasonic, terminó por ganar la partida, principalmente por ofrecer casetes de mayor duración y por ser más fácil de licenciar para otros fabricantes. Sanyo, que no era ajena a los movimientos del mercado, supo adaptarse con rapidez. Aunque continuó produciendo grabadoras Betamax hasta 1986, en paralelo comenzó a fabricar grabadoras VHS, primero bajo la marca Fisher, muy popular en Estados Unidos, y luego bajo su propia marca. Fue una jugada práctica, que le permitió no perder terreno mientras la industria migraba de un formato a otro. Además, mientras otras empresas todavía dudaban sobre el futuro de las cámaras caseras, Sanyo volvió a moverse con agilidad. A mediados de los años 80, cuando Sony presentó su formato Video 8, una versión compacta de videocinta pensada para grabadoras portátiles, Sanyo fue una de las primeras marcas externas en adoptarlo. Comenzó a fabricar videocámaras livianas y manejables que funcionaban con esas cintas pequeñas, lo que facilitó enormemente la grabación de eventos familiares, viajes o celebraciones. Ya no hacía falta cargar con un equipo grande y complejo. Con un solo aparato, más compacto que una cámara profesional, cualquier persona podía convertirse en el camarógrafo de su casa. Esa visión práctica, centrada en la experiencia del usuario, fue una constante en el enfoque de Sanyo durante toda su trayectoria. La década de los 90 no trajo grandes fuegos artificiales en el terreno audiovisual, pero sí marcó un giro muy importante en el rumbo de Sanyo. Fue una etapa en la que la empresa entendió que no podía vivir solo de televisores, grabadoras o radios, y decidió diversificar sus esfuerzos en tecnologías que apuntaban más al futuro que al presente inmediato. En 1990, Sanyo empezó a fabricar baterías recargables de hidruro metálico de níquel, conocidas como NiMH, que ofrecían mayor capacidad y eran más limpias que las de níquel-cadmio, muy usadas hasta entonces. Estas nuevas pilas se volvieron ideales para cámaras, juguetes, aparatos inalámbricos y más. Pero eso era solo el comienzo. En 1992, los ingenieros de la empresa desarrollaron lo que sería la primera célula solar híbrida del mundo, una tecnología que combinaba cristal de silicio con capas delgadas para capturar mejor la energía del sol. Era un avance notable para la época, y aunque aún no estaba en todos los techos del mundo, Sanyo ya comenzaba a perfilarse como pionera en energías limpias. A eso se sumó otro paso clave en 1994, cuando Sanyo fue de las primeras compañías japonesas en fabricar baterías de ion de litio, una tecnología que hoy es la base de casi todos los teléfonos móviles, ordenadores portátiles y automóviles eléctricos. Estas baterías, más ligeras, duraderas y rápidas de recargar, marcaron una revolución silenciosa en la vida cotidiana. Y Sanyo estaba en el centro de esa transformación. Para el año 2002, la empresa controlaba el 41% del mercado mundial de baterías de iones de litio, algo que pocas marcas pueden decir en cualquier industria. Sus baterías estaban en computadoras portátiles de grandes fabricantes, en teléfonos móviles de marcas como Nokia y Motorola, e incluso en vehículos híbridos que comenzaban a aparecer tímidamente en Japón y Estados Unidos. En ese momento, Sanyo era vista como una referencia en lo que se llamaba energía portátil, soluciones que daban autonomía y movilidad sin cables, sin combustibles y sin ruidos. Era una especialidad en la que la marca había invertido años de investigación y que por fin estaba dando frutos visibles. Sin embargo, no todo era tan estable como parecía. La ambición de innovar, si no se gestiona con cuidado, también puede traer riesgos. Y eso fue lo que ocurrió con su división de semiconductores, que son los pequeños chips que hacen funcionar todo tipo de aparatos electrónicos. Durante varios años, Sanyo había invertido una gran cantidad de dinero en esta área, con la esperanza de convertirse en un proveedor clave para otras marcas tecnológicas. Pero la competencia era feroz y los márgenes eran cada vez más estrechos. Y cuando todo parecía estar en el límite, ocurrió lo inesperado: el terremoto de Chuetsu, en octubre de 2004.
Este desastre natural sacudió con fuerza la región de Niigata y dejó fuera de juego una de las plantas más importantes de Sanyo. Los daños fueron tan grandes que, en solo un trimestre, la empresa reportó pérdidas superiores a los 205.000 millones de yenes. Fue un golpe durísimo para sus finanzas y también para su moral corporativa. Pero lejos de rendirse, Sanyo decidió reinventarse una vez más. Fue entonces cuando lanzó un ambicioso plan de transformación llamado Sanyo Evolution, cuyo objetivo era claro: dejar de ser vista solo como una marca de aparatos y convertirse en una empresa ecológica del futuro. Este programa buscaba enfocar todos los esfuerzos en productos sostenibles, paneles solares más eficientes, baterías recargables, entre ellas la ahora famosa línea Eneloop, lanzada en 2005, aires acondicionados de bajo consumo, y dispositivos que equilibraran tecnología con responsabilidad ambiental, como cámaras compactas, proyectores para el hogar y hasta teléfonos móviles con menor impacto ecológico. Sanyo quería ser parte activa de una nueva era, en la que cuidar el planeta no fuera una moda, sino una prioridad. Y aunque el camino no era fácil, el mensaje era claro: la empresa no iba a rendirse sin luchar. Ese intento de reinvención ecológica no se quedó solo en planes internos o en discursos corporativos. Empezó a tomar forma concreta en productos que demostraban que Sanyo aún podía sorprender. En 2002, por ejemplo, lanzó un dispositivo que cambiaría la manera en que mucha gente veía películas en casa: el proyector PLV-Z1. Hasta ese momento, tener un proyector en el salón era algo reservado a quienes tenían presupuestos muy altos o eran verdaderos entusiastas del cine doméstico. Pero el PLV-Z1 rompió ese molde. Era un proyector LCD que ofrecía imagen panorámica en formato widescreen y una resolución más que decente para su precio. Además, incluía detalles muy valorados como el ajuste manual de la lente, que permitía colocarlo en diferentes lugares sin necesidad de tener todo perfectamente alineado. Su brillo, contraste y facilidad de uso lo convirtieron en una especie de proyector para todos, y muchos medios especializados lo recomendaron como el punto de entrada ideal para quienes querían vivir una experiencia de pantalla grande sin gastar una fortuna. Pero la verdadera joya de esta etapa fue otra: una cámara que, aunque pequeña, marcó un antes y un después. En 2006, Sanyo presentó al mundo la Shakti V PCHD1, una videocámara de bolsillo que parecía llegada del futuro. Tenía el tamaño de una cámara digital común, cabía fácilmente en la palma de la mano, y sin embargo era capaz de grabar video en alta definición a 720p, algo completamente inusual en su categoría. En lugar de usar cintas o discos, como era común en aquel entonces, grababa directamente en tarjetas de memoria SD, lo que hacía el proceso más rápido, más limpio y más flexible. También incorporaba funciones avanzadas para su tamaño, como un zoom óptico de por 10, enfoque macro de 1 centímetro, estabilización electrónica para evitar que los vídeos salieran movidos, y un dock de conexión que permitía cargarla y transferir archivos fácilmente. Fue uno de los primeros productos en anticiparse a lo que años más tarde serían las cámaras de acción, o incluso las funciones de video en los smartphones. Mientras otras marcas todavía dudaban, Sanyo había apostado por la portabilidad y la simplicidad en un solo aparato. Fue un ejemplo de cómo la marca, incluso en sus momentos más difíciles, seguía siendo capaz de mirar hacia adelante y marcar tendencia. Pero el camino hacia la recuperación total no fue tan simple como lanzar buenos productos. A nivel financiero, las heridas de los años anteriores seguían abiertas, y la competencia era cada vez más brutal. El mercado de los teléfonos móviles, por ejemplo, ya estaba dominado por gigantes como Nokia, Motorola y otras marcas emergentes. Aunque Sanyo había fabricado modelos interesantes, especialmente con diseños tipo concha o plegables, para operadoras como Sprint en Estados Unidos y KDDI en Japón, no podía competir con el poder de marketing, distribución y recursos de sus rivales. En 2008, viendo que no podía seguir invirtiendo en ese segmento, Sanyo decidió vender toda su división de móviles a Kyocera, otra empresa japonesa que buscaba expandirse en ese rubro. Fue una decisión difícil, pero necesaria para sobrevivir. En paralelo, la compañía entendía que necesitaba un socio fuerte si quería mantenerse relevante. Por eso comenzó conversaciones con Panasonic, que culminaron en diciembre de 2009 con un anuncio oficial.
Panasonic adquiriría una participación mayoritaria en Sanyo, valorada en cerca de 4.6 mil millones de dólares. El objetivo de Panasonic era claro: no solo absorber una marca con décadas de historia, sino también quedarse con su tecnología en baterías, energía solar y productos eficientes, justo en un momento en que el mundo empezaba a mirar con más interés los productos sostenibles. En los años siguientes, el proceso de integración avanzó rápidamente. En 2010 y 2011, Panasonic completó la absorción total, vendió el negocio de semiconductores de Sanyo a ON Semiconductor y comenzó un proceso progresivo de desaparición de la marca Sanyo del mercado. Solo se mantuvo activa durante un tiempo limitado en algunos países donde aún tenía reconocimiento, especialmente en productos de bajo coste como televisores o aires acondicionados, pero ya era evidente que su destino estaba sellado. Aunque la marca Sanyo desapareció poco a poco de las estanterías, parte de su esencia sigue viva en algunos productos que usamos hoy, sin saber su origen. Uno de los ejemplos más claros es Eneloop, una línea de pilas recargables que marcó un antes y un después en la industria por su fiabilidad, duración y capacidad de mantener la carga durante meses sin usarse. Estas baterías, reconocidas por su color blanco y su presentación minimalista, fueron diseñadas originalmente por Sanyo en el marco de su estrategia ecológica y lanzadas en 2005 con gran aceptación. Eran perfectas para mandos a distancia, cámaras digitales, juguetes y cualquier dispositivo que usara pilas AA o AAA. Tras la absorción por parte de Panasonic, Eneloop no solo sobrevivió, sino que se mantuvo con la misma tecnología original, fabricada en la misma planta de Japón y con los mismos estándares de calidad. Hoy en día aún se venden con el nombre Panasonic, pero siguen siendo, en esencia, un producto Sanyo. Es un legado silencioso, pero duradero. En cambio, otras divisiones no tuvieron la misma suerte. Una de las más emblemáticas fue Fisher, aquella marca de audio que Sanyo había comprado en los años 70 y que tantos éxitos le dio en el mercado estadounidense. Durante décadas, Fisher ofreció equipos de sonido, radios, grabadoras y sistemas estéreo que eran sinónimo de calidad accesible. Pero tras la fusión, Panasonic no vio valor en seguir desarrollando esa línea y cerró definitivamente la marca Fisher en 2010, dejándola solo como un recuerdo para los coleccionistas y nostálgicos del audio clásico. Así, sin grandes anuncios ni despedidas, desaparecieron líneas completas de productos que durante años habían formado parte de la vida diaria de millones de personas. Así concluye, al menos hasta hoy, la historia de Sanyo. Una marca que nació entre escombros, con herramientas prestadas y una ambición tan grande como su nombre: cruzar los 3 océanos del planeta. Desde las modestas lámparas para bicicleta que fabricaba en sus primeros días, hasta los proyectores, las cámaras, los televisores y las baterías que llegaron a todos los rincones del mundo, Sanyo fue una marca que apostó por hacer la tecnología más accesible, más útil y más humana. Supo innovar sin perder el sentido práctico, arriesgar sin perder el foco y reinventarse cada vez que el mercado se lo exigía. Fue pionera en muchas áreas, líder silenciosa en otras, y protagonista de una época donde la electrónica no solo se compraba, sino que se vivía. No tuvo un final ruidoso ni una despedida épica. Fue absorbida por un gigante que supo reconocer su valor, pero que no necesitaba su nombre para seguir adelante. Sin embargo, su legado sigue ahí. En una pila que se recarga, en una cámara que guarda recuerdos, en un televisor olvidado que aún funciona, o en un reproductor que alguna vez sonó en las calles. Sanyo ya no está presente como marca, pero sigue presente en la historia de la tecnología. Y sobre todo en la memoria de quienes alguna vez la conocieron. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y cuéntanos en comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en la próxima.